Comencemos. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes a la reunión, presenciales y telepresenciales. Yo soy Simón Pérez, residente de primer año de neurocirugía. Vamos a hablar acerca de soluciones hiperosmolares en TEC. Este asesor y la bibliografía fue revisada por el profesor Oscar Romero. Entonces vamos a comenzar. Les traigo este cronograma. Vamos a iniciar con un caso clínico, después una definición de TEC, una epidemiología colombiana, y vamos a enlazar estos 4 pasos, que es el manejo inicial del TEC, guiado por los 11 pasos del TEC, que es un proceso ordenado. En uno de los pasos, más o menos en el séptimo, se incluye las soluciones hiperosmolares, donde vamos a hablar de esta de su vademecum y un resumen de la evidencia. Terminaremos con unas conclusiones. Entonces vamos a empezar con este caso clínico. Tenemos esta paciente de 24 años de edad, ella es diseñadora gráfica, estaba muy contenta estrenando Twingo con su tercer salario, y ella decide pues ir a su trabajo en el carrito, obviamente. ¿Ahí qué ocurre? Pues básicamente ella lo que hace es tomar la autopista y sufre una colisión con una tractomula a alta velocidad. Dicen que estuvo inconsciente, pues al parecer fue un trauma de alta energía y la trae el 123 al servicio. Aquí básicamente ingresa a urgencias con múltiples estigmas de trauma. El médico de urgencias le hace una reanimación, hace una tomografía y ahí nos llama. Entonces atendemos el llamado y encontramos esta tomografía. Entonces aquí empiezan una serie de preguntas que vamos a hacer. Es el diagnóstico. ¿Le vamos a empezar algún tratamiento y de qué forma? ¿Debemos revisar algo antes de empezar el tratamiento o lo podemos empezar con total confianza? Entonces esto es lo que vamos a resolver poco a poco en la charla. Entonces primero tenemos la definición de TEC, que es una afectación del cerebro por una fuerza externa, puede ser una contusión directa o puede ser fenómenos de aceleración o desaceleración. Esto afecta la conciencia y puede alterar una de estas 3 áreas, o las 3, cognitiva, física o emocional, ¿cierto? Y puede haber o no daño estructural por imágenes, eso es muy importante. Entonces saber que así yo tengo una imagen normal, puede ser secuela de un TEC. Bueno, cuanto a la epidemiología en Colombia, traemos este artículo que es de la revista colombiana de anestesiólogos, y nos brinda esa información. Es que el TEC es la principal causa de mortalidad en menores de 40 años, tanto a nivel mundial como en Colombia. Tercera causa de discapacidad en Colombia y en el mundo. Una alta incidencia, 108 pacientes a 332 por cada 100.000 habitantes. Una mortalidad muy alta, cerca del 40%. Y de esos pocos que sobreviven, también una alta tasa de secuelas, un 60%. Y aquí vamos a revisar que muchas veces es porque no hay un manejo pertinente. A pesar de todo esto, los datos no son actualizados, son más o menos de 2013-2015, por lo cual tenemos pues un subregistro grande acá. Acá les voy a explicar esta imagen, obviamente no los voy a saturar acá, la vamos a desintegrar poco a poco, pero es importante entender que tenemos una etapa de trauma que genera un impacto inicial, ingresamos a una fase primaria y después vamos a pasar a una fase secundaria. ¿Esto es por qué? Porque las lesiones tienen un comportamiento un poco diferente. Entonces ahora sí vamos a desglosar la imagen para no saturarnos tanto. Entonces primero vamos a tener lo que es los traumas por golpe, puede ser cerrado penetrante, es decir, por contusión, y traumas por aceleración y desaceleración. Esto es porque van a generar una lesión diferente. Si bien en los TEC hay lesiones de ambas, va a predominar una sobre la otra. Entonces esto se da en el impacto inicial y el impacto inicial va a activar unos mecanismos de regulación. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero vamos a ingresar a un fenómeno de autorregulación, donde por el impacto tan severo perdemos esta autorregulación y entramos en la fase primaria. La fase primaria va a constar de 2 etapas, una lesión vascular hemorrágica que predomina hipocontusión y una lesión axonal difusa que predominan las lesiones por aceleración y desaceleración. ¿Esto qué va a pasar? Las lesiones vasculares tienen un efecto de más importante, mientras que esto genera un daño de la barrera hematoencefálica y una muerte celular programada secundario al evento por depresión energética. Finalmente, estos dos van a concluir en una misma ruta, que sería el aumento de la presión intracraneal. Secundario, esta vía la neuroinflamación y esta el efecto de masa. Y esta PIC va a llevar a lo que llama una axiotomía, que es un daño neuronal con muerte neuronal secundario a todo este fenómeno. ¿Cuál es el problema? En esta etapa nunca vamos a tener ningún control farmacológico ni quirúrgico. Entonces, hay que frenar por este lado esta fase primaria, ya que acá no vamos a tener ningún blanco al cual manejar. Y de ahí pasamos a la fase secundaria. La fase secundaria también tiene 2 etapas. Vamos a empezar por la primera y la más común, que es un gasto energético, que eso hace que se pierda la energía, lleva al metabolismo anaerobio porque se agota glucosa y piruvato,
y se genera una crisis metabólica. Básicamente esto que hace que se dañe la membrana, se altere lo que es sodio y cloro, eso sea neurotóxico porque se liberen neurotransmisores excitatorios, aumente la PIC y lleve a una hipoperfusión, que aquí es donde nos concentraremos en la charla de hoy. La otra ruta es muy importante, la vía de la isquemia y el vasoespasmo, que a veces no tenemos en cuenta cuando hay principalmente hemorragias subaracnoideas, y es una serie de pasos por una vía inflamatoria, donde a partir del día 3, si no hemos frenado esta vía secundaria, se va a aumentar nuevamente la PIC y el paciente va a tener una hipoperfusión y finalmente los días 4 a 14 un evento isquémico. Acá hemos señalado en rojo todos los blancos que debemos frenar. ¿Por qué? Esta es la etapa en la cual vamos a hacer el tratamiento. Bueno, con resumen de la crisis energética, básicamente la glucosa externa ingresa cuando se acaba la glucosa intracelular neuronal, por lo cual se aumenta el lactato, pero después se agota, esto genera la muerte neuronal, entonces se libera más glucosa y más lactato tratando de suplir las otras neuronas, pero esto se va agotando poco a poco hasta que se genera la muerte neuronal. Entonces hay que frenar progresivamente esas condiciones. Entonces, resumiendo todo lo anterior, en el manejo inicial del TEC vamos a tener todos estos blancos, donde vamos a impactar es siempre en fase 2, nunca en fase 1. Cuando yo freno la fase 2, freno el círculo vicioso y al frenarse ese círculo vicioso, pues controlé la presión intracraneal. Esto explica por qué las soluciones hiperosmolares son tan útiles en esta fase y nos van a ayudar a controlar toda esta vía que tenemos. Ahora, para entender eso, hay que hablar de los 11 pasos del TEC. Los 11 pasos del TEC es un proceso ordenado, sistemático y que busca mejorar los resultados. ¿Cuál es el problema? Cada paso es importante cumplirlo porque si yo llego un paso adelantado y no he hecho un paso anterior previo correctamente, pues mi resultado y mi tratamiento va a empeorar al paciente y no lo va a mejorar. Entonces es muy importante saber ese esquema y el orden en el cual lo debo hacer. Entonces, ¿de dónde sale esta evidencia? Tenemos esta guía que es la guía de anestesiología de Francia del 2018, que es el manejo del TEC en las primeras 24 horas. Es un consenso que hizo una revisión de la literatura y un metaanálisis con todo este grupo que vemos acá, bastante grande, y fue un grupo de 32 expertos. Entonces, básicamente, ellos lo que estaban buscando era explicar la evidencia con base en dos criterios, evidencia clínica y un criterio de un experto. Entonces, ellos primero decían un más para una evidencia a favor y un menos para una evidencia en contra. Un nivel 1 si es una fuerte recomendación, que ya vamos a entender qué era eso, o un 2, una recomendación débil, obviamente acompañada de su más si es a favor y su menos si es en contra. Aquí explican los 11 pasos del TEC, donde vamos a ver que miren todo el flujograma que hay que hacer y apenas en el paso 7 empieza nuestro tratamiento con soluciones hiperosmolares, por lo cual si no he hecho estos 6 pasos bien, al empezar mi tratamiento va a ser totalmente fallido y vamos a deteriorar al paciente. Entonces, ¿cómo se hizo esto? Pues lo que les venía explicando. Básicamente ellos revisaron ensayos clínicos y metaanálisis buscando la evidencia. Y aparte de eso, los 32 expertos se reunieron e hicieron un sistema de votación después del nivel de evidencia. Entonces, en 2 rondas consecutivamente, si los 32 expertos estaban de acuerdo y con una evidencia sólida, se decía que era una evidencia muy fuerte, por lo cual solo 10 recomendaciones lograron esto. Si uno estaba en desacuerdo, entonces era una recomendación débil y solo 4 fueron recomendaciones de expertos porque la evidencia es pobre y no hay mucho soporte, o en dado caso no hay una evidencia que apoye ese manejo, ¿cierto? Entonces, este fue como el resumen. Entonces, vamos a iniciar con los primeros pasos. Entonces, el paso número 1 sería la evaluación prehospitalaria. Básicamente, el TEC inicia el momento del contacto con el paciente. Esto es muy importante. Si yo no manejo a mi paciente bien desde el momento del TEC, cuando llegue a nuestras manos va a estar en malas condiciones, tener un muy mal pronóstico. Entonces, siempre iniciar con el Glasgow al momento y antes de reanimar el paciente, que ya vamos a ver que es una reanimación según las etapas, y cuando lo reanime, hacerle un nuevo Glasgow. Idealmente se hace los primeros 30 minutos, cada 30 minutos las primeras horas y luego cada hora en las primeras siguientes 4 horas, ¿cierto? Nos debemos basar más que todo en la respuesta motora, ya que las pupilas y a veces la respuesta verbal es muy limitada por las secuelas y el golpe. Entonces, llevar este orden: respuesta motora, después pupilas y por último respuesta verbal. ¿Qué es lo importante? Aquí en el segundo paso es aplicar la ley de los 90. ¿En qué consiste esto? Tener una sistólica mayor de 90 y una saturación mayor de 90. ¿Esto por qué es? Esto es mientras controlo los sangrados para evitar una lesión del sistema nervioso central
Cuando controle esto, se van a modificar las metas, principalmente la sistólica, porque sabemos que en el TEC está contraindicada la reanimación hipotensiva. ¿Esto a qué se ve? Si cualquiera de esos dos valores está por debajo de 90, 5 más minutos, la mortalidad puede aumentar hasta un 95%. ¿Listo? Lo otro es, siempre, si un paciente tiene un TEC moderado a severo, debe ir a un centro de trauma que tenga una tomografía y un grupo de especialistas, que más adelante vamos a ver cuál es ese grupo. Esto es una recomendación que se ha venido incluyendo y es muy importante, y es hacer una valoración por medio de un Doppler transcranial de la arteria cerebral media. ¿Qué buscamos? Evaluar dos componentes, la velocidad del flujo y el índice de pulsatilidad. El índice de pulsatilidad se obtiene dividiendo la presión sistólica sobre la diastólica. Normalmente una velocidad normal es a 28 y un índice de pulsatilidad normal es por debajo de 1,25. Entonces, si tenemos el paciente en esos valores, va a tener un resultado muy bueno neurológicamente. Si la velocidad está entre 20 y 28 o el índice de pulsatilidad está entre 1,25 y 1,4, es un pronóstico reservado, y si ya es menor de 20 la velocidad y mayor de 1,4 el índice de pulsatilidad, es un pronóstico reservado con un muy mal pronóstico para el paciente, porque indica que la PIC está predominantemente por encima de 30 con fenómenos isquémicos. Y una recomendación que debe evitarse, muy importante, aquí pues van viendo las recomendaciones poco a poco, es no usar biomarcadores. El neuropéptido, la enolasa C, todo eso se ha estudiado y ninguno es útil para evaluar la reanimación y el pronóstico del paciente, entonces debe evitarse. Bueno, el paso 2 ya es el manejo posthospitalario. Lo encontré, lo evalué y voy a empezar la reanimación y el traslado. Entonces, lo primero, siempre en todo paciente con un TEC debe ir al centro de especialistas que contenga al menos 3 especialistas, que es neurocirugía, ortopedia y cirugía general, un grupo completo, porque esto disminuye la mortalidad en un 50% de los casos, y debería llegar en la primera hora del TEC. Esa es la recomendación. Ahora, cuando yo ya reanime el paciente, controle los sangrados y lo voy a trasladar, la presión sistólica va a cambiar y debe permanecer por encima de 110 milímetros de mercurio durante las primeras 24 a 48 horas, independientemente si se interviene o no. Eso es muy importante para manejar muy bien la presión intracraneal y la presión de perfusión cerebral. Y lo otro es muy importante, si el paciente se debe intubar por el Glasgow, por las condiciones, debe hacerse una medición del débito de CO2 por el tubo. Lo ideal es que esté entre 30 y 35. Eso me asegura que los gases arteriales estén normoxémicos y normocápnicos, porque eso es lo que vamos a impactar poco a poco. Listo. El paso 3 ya son las imágenes. Acá tenemos básicamente dos grupos de pacientes. Paciente que requiere TAC simple de cráneo y siempre con extensión cervical, y paciente que se le debe agregar un angioTAC, ¿cierto? Entonces, siempre en TEC moderado y severo, un TAC simple de cráneo con evaluación cervical. Casos leves se deja para criterios de Nexus y de Canadá, y en estos casos cualquiera que cumpla un solo criterio se le debe hacer un angioTAC. Entonces, cualquier fractura de la columna, pero que sospechemos obviamente que haya una lesión vascular, un trazo en el foramen yugular, una fractura desplazada que no nos deje tranquilos, ¿cierto? Cualquier déficit neurológico que no explique por imagen, la presencia de un síndrome de Horner, una fractura Lefort 2 o Lefort 3, una fractura de base de cráneo que estén en un recorrido vascular, y una lesión de tejidos blandos, pero con criterios de lesión de tejidos blandos del cuello. Me explico, hay criterios duros y hay criterios blandos. Criterios duros van a cirugía, signos blandos irían a intervención, a la angioTAC, perdón. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. ¿A quién le hago qué imagen? Bueno, el cuarto paso es muy importante y es en quién voy a hacer una cirugía emergente. Aquí no vamos a monitorizar la PIC porque todavía no hemos llegado al momento en el cual debemos implantar un catéter para medición de la presión intracraneal. Básicamente ellos recomiendan que cualquier paciente que tenga uno de estos criterios debe ir a evacuación. Entonces, cualquier extradural que esté sintomático, anisocórico, deterioro del Glasgow, cefalea persistente, o sea, una evolución no agradable del TEC. Cualquier paciente con un subdural que cumpla la ley de los 5, un grosor de 5 milímetros o más, con un desplazamiento de línea media de 5 milímetros o más. Los otros, mayor de 10, y los otros criterios no tienen una evidencia tan sólida, ¿cierto? Cualquier paciente con una hidrocefalia aguda, con una fractura abierta o desplazada importante de base de cráneo o de cráneo, y cualquier fractura cerrada que cumpla también la ley de los 5, que es lo mismo. Ahora, y esto es muy importante, ¿qué tan grande debe ser la descompresión de este paciente? Entonces ellos dicen que hay 3 parámetros para uno poderse ayudar.
y es que la cranectomía tenga un volumen mayor o igual a 100 centímetros cuadrados. Eso es muy difícil calcularlo, pero ellos dicen que puede medir 12 de altura por 15 de ancho, o en dado caso descomprimir el 70% del hemisferio en el cual esté la lesión, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la zona, pues ya sabemos que calculamos, aproximadamente es un 70%, eso es muy importante. Sedación analgesia es un paso rápido, es una recomendación de expertos porque la evidencia es amplia y no hay nada superior a otro, pero recomiendan principalmente opioides y benzodiazepinas. Entonces, cualquiera nos ayuda. Ahora, el paso 6, ¿en qué pacientes voy a monitorizar la PIC? Acá tenemos dos grupos, ya les voy a desglosar. Básicamente, el primer grupo es un paciente que no intervine y el grupo es el paciente del cual opere, pero le debo medir la PIC. Entonces, pacientes que no intervienen pero tenga algún signo de hipertensión intracraneal, principalmente el más importante es borramiento de las cisternas de la base, debe monitorizarse la PIC. Listo, cualquier paciente que va a una cirugía extracraneal, excepto que sea pues para salvamento de vida, pero cualquiera de esas debe monitorizarse porque el riesgo de hipotensión es muy alto y recuerden mantener la presión sistólica por encima de 110. O en un paciente que yo no le puedo hacer una evaluación neurológica y tiene un TEC moderado a severo porque no sé cómo se va a comportar. Si yo tengo una TAC normal al ingreso, no debo monitorizar la PIC. Listo, la razón, solo un 8% va a desarrollar una lesión nueva, entonces más fácil hacemos TAC control y ahí definimos. Ahora, un paciente que yo intervine y le debo monitorizar la PIC, cualquier criterio que cumpla se le debe agregar. Entonces, si tuvo un Glasgow inicial menor o igual a 5, va para monitoría. Que antes de la cirugía estuviera anisiocórico con midriasis bilateral, también. Que esté hemodinámicamente inestable, que no pueda llevar ese paciente a las metas de presión, también. Los mismos signos que habíamos hablado aquí previamente, predominantemente cualquiera de estos, pero principalmente el borramiento de las cisternas de la base, que yo entre a cirugía y encuentre un edema importante, algo que no me guste, un sangrado muy masivo, es mejor monitorizarlo. O si le hice la tomografía posoperatoria y me apareció una nueva lesión, esos pacientes los debo monitorizar. En dado caso de yo no poder poner una PIC, pues ellos recomiendan usar un Doppler o una presión de saturación cerebral. Entre estas dos, preferir el Doppler, ya que si sale negativo, tiene un valor predictivo negativo de un 88%. Este no tiene evidencia tan sólida, pero podría utilizarse, pero tratar de quedarnos con la PIC si la tenemos a la mano, que es lo que nos permite trabajar. Bueno, en cuanto al tratamiento médico, aquí es donde vamos a hablar de las soluciones hiperosmolares. Ese es un tratamiento que se debe individualizar, en que es saber esa faceta del tratamiento. Ahora, lo importante de todo esto es mantener la presión de perfusión cerebral entre 60 y 70. Entonces se hace un cálculo que restarle a la presión arterial media la PIC, y eso nos debe mantener entre esos dos valores, ya que por debajo de 60 son signos de hipoperfusión con riesgo de isquemia, y mayor a 70, principalmente por encima de 90, se asocia con aumento del edema. Eso se traslapa que si yo tengo estos valores alterados, principalmente elevados, la PIC va a estar mayor a 20 y eso aumenta la mortalidad 3 a 4 veces. Y si está mayor a 40, la mortalidad va a aumentar hasta 7 veces. Entonces es muy importante monitorizar adecuadamente esto. Ahora, ellos pues resumen la evidencia, vamos a hablar un poco más profundo de esto, pero usar manitol o solución hipertónica, que son las que tienen cualquier lesión ocupante de espacio, llámese edema, herniación o lesión con efecto de masa, ¿cierto? Es muy importante. Las que tenga que evacuar las evacúo y después les empiezo el tratamiento. Ahora, evitar al máximo la hipocapnia, ¿cierto? Porque eso me va a generar una vasodilatación y me va a tumbar la presión de perfusión y la presión intracraneal, que es muy importante. Ahora, y una indicación muy clara es evitar la albúmina al 4%, se aumenta el shock hemorrágico en al menos en un 60%, por lo cual está absolutamente contraindicada y ya queda para el recuerdo. Entonces, acá entre los pasos vamos a hacer una pequeña pausa para hablar de las soluciones hiperosmolares, que es la charla de hoy. Entonces, para usarla ya debo tener un paciente previamente reanimado con las metas que habíamos hablado. La función es controlar la presión intracraneal y el edema. Siempre hacerse después de la cirugía, nunca antes, porque no va a tener buenos resultados, porque sabemos que es un orden claro. Cada sustancia va a tener una forma de usarse, unas indicaciones y unas contraindicaciones, y esto es muy importante. Lo hemos hablado en reuniones previas, la última la habló nuestro compañero Oscar, que es que en los pacientes con TEC hay un alto riesgo de panhipopituitarismo, eso altera el cortisol y nos va a alterar el sodio y el volumen sanguíneo, la volemia. Entonces, si no tenemos un adecuado control de esas estructuras, pues es muy peligroso
porque el tratamiento antes va a deteriorar al paciente. Acá tenemos el vademecum. Estas son las sustancias más estudiadas hasta la fecha. Predominantemente el manitol y la solución salina. Viene cogiendo mucha fuerza el lactato de sodio hipertónico. Hay muchas otras sustancias, pero la evidencia es demasiado pobre, por lo cual no se incluyeron en la revisión. Entonces vamos a empezar con el manitol. Manitol siempre debe usarse al 20%. Su uso debe ser venoso, no hay evidencia oral, y debe usarse por bolos. ¿Esto a qué se debe? Entonces, primero el manitol, cuando se usa en infusión y en barrera hematoencefálica, lo que hace es ingresar al sistema nervioso central y depositarse en las zonas del edema, y empeora el edema cerebral. Esa es la razón por la cual debe usarse en bolos. El bolo debe ser cada 4 horas porque es la vida y el 3 minutos. Entonces, ¿por qué debe evaluarse así? Mucho cuidado, y las indicaciones: tener un sodio normal de 135 a 145. Si es menor de esto o mayor de esto, el riesgo es que si es menor, lo que hace es como comportarse el manitol como sodio y aumentar su excreción a nivel renal. Y si es mayor a 160, lo que hace es ingresar, romper la barrera hematoencefálica e ingresar a las lesiones y deteriorar al paciente. Siempre tener una osmolaridad sérica menor de 320 por el alto riesgo de generar una hipotensión al paciente por deshidratación. Y lo otro es tener mucho cuidado en falla renal. Un paciente que tenga falla renal, la vida media del manitol puede aumentarse hasta 36 horas. Ya sabiendo todo esto, ¿qué es un tratamiento exitoso? Para eso necesitamos la presión intracraneal. Entonces, es cuando yo en los 15 minutos, cuando llego al pico, al menos en la primera hora, logro disminuir la presión intracraneal 5 milímetros de mercurio, o que esa presión caiga por debajo de 20. Y debe permanecer 15 minutos así. ¿Qué hace? Después de yo lograr esto, debo suspender la solución, es decir, esperar que pase el efecto y no volverla a aplicar. Si el efecto se logró en la última hora de tratamiento, ya para el segundo bolo, entonces aplico el segundo bolo y lo suspendo, porque lo ideal es eso. Eso es un tratamiento exitoso. Ahora, ¿de dónde sale toda esta evidencia? Bueno, tenemos este artículo que es manitol versus solución hipertónica. Es un estudio bastante amplio. Miren todos los parámetros que evaluó, todas las soluciones que evaluó, comparó resultados. Aquí está pues como el desarrollo del estudio. Es una revisión de PubMed. Se evaluaron 35 artículos, pero finalmente solo 5 pues cumplieron los criterios, y ellos dicen que logra controlar adecuadamente la presión intracraneal, pero los estudios son muy heterogéneos, por lo cual no se sabe cuál es superior, si las soluciones hiperosmolares de solución salina o el manitol. Entonces, estos resultados se van a trasladar también a los resultados de las soluciones salinas hipertónicas, que los vamos a ver a continuación. Bueno, y acá hay otro segundo estudio donde el manitol se compara también con las soluciones salinas hipertónicas, donde miren que controlan muy bien la PIC y logra mejorar la saturación, controlar los niveles de CO2. Entonces, mejora mucho el perfil hemodinámico del paciente y también las condiciones neurológicas, pero esto hay que mirarlo con lupa, ya vamos a entender por qué. Bueno, ahora la solución salina hipertónica, con o sin dextrano. Básicamente, la solución salina tiene muchas presentaciones. ¿Por qué? Toda solución que sea mayor a 145.000 equivalentes va a ser hipertónica. Entonces, desde la solución salina al 0.9% hasta el 20% que hay en estudios, nos demuestra que cualquier solución es útil en el manejo. Pero vamos a reducir la evidencia solo a dos soluciones, a la solución al 3% y al 7.5%. Ya vamos a evaluar por qué es eso. El dextrano es una sustancia que se trató de usar, pero no tiene tan buenos resultados. Busca los mismos efectos que el manitol, pero como tiene unas contraindicaciones muy parecidas al manitol, a su efecto. Entonces no debe usarse ninguna solución con dextrano. Bueno, entonces lo ideal es llevar en el tratamiento, y eso es muy importante saberlo, un sodio a un valor de 160. Esa es la meta para poder lograr un control de la PIC. Si yo no llevo el sodio a ese valor, no hice ningún tratamiento efectivo. Entonces, yo tengo que saber cómo se va a comportar el sodio. Entonces, eso es lo que más se ha logrado con la solución salina al 3% y al 7.5%. Entonces, cuando es al 3% y lo administro a 1 mililitro por kilo hora, después de un bolo de 5 cc, el sodio sérico va a aumentar 1 miliequivalente por hora. Entonces, es muy importante. Con la solución al 7.5, si uso las mismas dosis, duplica simplemente el valor, es decir, aumenta 2 miliequivalentes hora. O uso la mitad de la dosis y logro la misma infusión que una solución salina al 3%. Tratamiento exitoso, lo mismo que habíamos hablado. Previamente eso se traslapa a todas las soluciones hiperosmolares porque ese es el tratamiento que necesitamos lograr. Contraindicaciones, obviamente falla renal, falla cardíaca,
cualquier estado con una osmolaridad mayor a 320, y esto también se aplica para el mannitol. Ahora, este esquema es para ver todos los tratamientos que hay y todas las rutas que podemos aplicar. Miren todas las soluciones que tenemos, las comparaciones, se ha utilizado el 2%, el 1.6, combinada con Dextran, pero dejemos en nuestra cabeza la solución al 3 o en dado caso la solución al 7%, porque ya sabemos cómo se va a comportar el sodio y cómo sería nuestro resultado. Ahora, la evidencia que tenemos aquí, soluciones salinas hipertónicas, cualquiera. Esto es una revisión sistemática y metaanálisis donde comparamos todas las soluciones hipertónicas contra el lactato de Ringer. Obviamente las diferencias no son muy grandes, pero eso impacta en tres componentes muy importantes, que es disminuir la estancia en UCI, disminuir el número de intervenciones quirúrgicas y disminuir la mortalidad. Pero es muy importante tener esto con lupa porque, como vamos a ver en estudios a continuación, no va a afectar el pronóstico neurológico. Es decir, si el paciente tiene un mal pronóstico, queda en un mal pronóstico, así sobrevive. Entonces, ¿de dónde sale esto? Este estudio también del 2010, el PEO era del 2019, y miren todo lo completo que fue este estudio, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, donde utilizaron múltiples dosis, y miren que para este grupo los resultados neurológicos, que era mejorar un Glasgow al menos de 4, no se va a lograr, tampoco la supervivencia. ¿Esto es por qué? Porque ellos dicen que cuando el paciente se lleva una intervención quirúrgica, el Glasgow debe aumentar mínimo 4 a 5 puntos y lo debe mantener la solución hipertónica, en el caso de las soluciones hipertónicas. Entonces es muy importante. Otro estudio también muy importante, aquí es en infusión continua las soluciones hiperosmolares de solución salina. Mismas condiciones, un aumento de la supervivencia, pero sin mejoría en el pronóstico del paciente, en las secuelas. Entonces es muy importante manejar esto con lupa. ¿Y de dónde sale esta evidencia? Pues aquí miren, los pacientes que tienen una buena recuperación, miren que es un grupo muy pequeño del paciente. Ya cuando hay una discapacidad moderada aumenta el volumen, pero en los pacientes con una discapacidad severa y con estado vegetativo, miren cómo queda. Mermamos la mortalidad, pero a expensas de aumentar las secuelas graves en un paciente. Entonces, esto hay que revisarlo muy bien y mantenerlo bajo los ojos, porque si hay un mal pronóstico, pues debemos evaluar si limitamos nuestro esfuerzo terapéutico o no. Ya las otras sustancias, el lactato de Ringer es una sustancia que desde 1999 se descartó, queda para el recuerdo, se usaba en un bolo de 2 litros y una infusión de 250 cc hora. ¿Por qué? Su componente con el bicarbonato y sus características hacía que el paciente hiciera un estado hiperglicémico refractario y eso aumentaba el edema cerebral, por lo cual el paciente se iba a deteriorar francamente. Ahora, la furosemida, también para el recuerdo. Se usó mucho, pero la dosis que se recomendaba era 3 mililitros por kilo día, y eso se ponía en una infusión de 24 horas. ¿Qué pasa? Su efecto inicia a partir de las 48 horas. Entonces, después de las 48 horas ya no hay ningún efecto porque ya se alteró la barrera hematoencefálica, entonces ninguna solución hiperosmolar es efectiva. Entonces, como es apenas empezaba su efecto en esta zona, pues el paciente no iba a tener un buen pronóstico. Entonces, a pesar de que controlaba la PIC, también francamente el sodio y la volemia, por lo cual su evidencia es muy limitada y tenía unos malos efectos. Bueno, y esta es la solución que viene cogiendo fuerzas, el lactato de sodio hipertónico. Es muy similar a la solución salina al 3% porque tiene un sodio en 103 milequivalentes por litro de solución, y la solución al 3% lo maneja en 514. Simplemente se le agrega un poco de lactato, se le baja un poquito el cloro, que estaría básicamente en 6 milequivalentes por litro. Tiene un poquito de potasio, 4 milequivalentes por litro, y algo de calcio. ¿Qué es lo importante? La función del lactato. Entonces el lactato lo que va a crear es una reserva para evitar ese gasto energético y el glucosa en la célula del sistema nervioso central y evitar esa depresión energética. Tiene pocos estudios, pero la evidencia se ha ido mostrando sólida en el tiempo, ya vamos a hablar de eso. Se usa exactamente igual a la solución al 3%, entonces no tenemos que estar pensando en esas características. Precauciones exactamente las mismas, hay cuidado en la falla renal, en la falla cardíaca, en un paciente con hipovolemia, con estados de hiperosmolaridad, ¿cierto? Y solo se le agrega una restricción adicional, y es el lactato mayor a 6. Si yo tengo un lactato mayor a 6, debo evitarla usar, porque va a ser el paciente una hiperlactatemia y una acidosis secundaria. Se usa también por 24 a 48 horas, y la meta es exactamente igual. Después de que logre el control de la PIC, la dejo unas
3 a 4 horas y ahí empiezo a disminuir su infusión o la retiro. ¿Cierto? Ahora, ¿de dónde viene esta evidencia? Esto es de la revista colombiana de anestesiología, es una revisión del 2009 de la evidencia. Ellos sacan los dos estudios más importantes realizados por Ichay en el 2009 y en el 2013. En el 2009 se comparó con el manitol al 20% y mostró efectos similares y algo de superioridad, ¿cierto? En el 2013 se comparó fue con solución al 0.9% y también mostró muy buena superioridad, aparte de que el paciente tenía un poquito de mejoría neurológica. Esto pues hay que estudiarlo a fondo, todavía faltan más estudios, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ahí terminamos los pasos de la solución hiperosmolar y vamos a continuar con los pasos del manejo del TEC. Bueno, el paso 8 es una recomendación básicamente de expertos, excepto por la última recomendación. Básicamente vuelve a lo mismo. Que un paciente que tenga un TEC moderado a severo hay que estudiarle un politrauma, así no tenga estigmas de trauma. Es muy importante tener esto en cuenta. Otra recomendación de expertos es evitar las cirugías con alto riesgo de sangrados en las primeras 24 horas, ya sabemos por qué causas. Y lo otro es muy importante, si cualquier paciente se va a llevar a cualquier cirugía, pues monitorizarle la PIC, ya entendemos por qué esto. En cuanto a la prevención de las convulsiones, una recomendación muy importante es que no es útil ni ácido valproico, ni fenitoína, ni levetiracetam. Todos los estudios evitan apoyar el convulsivante en el TEC, excepto en el paciente que sufre de epilepsia, que tiene riesgo de convulsión o ha convulsionado. En este debe usarse levetiracetam 1 gramo cada 12 horas, independientemente. Bueno, y otro paso muy importante que es lo que nos va a mantener de forma adecuada nuestro efecto de las soluciones hiperosmolares es, 1, evitar la hipernatremia, solución hiperosmolar de solución salina, o lactato con solución hipertónica salina, no deben usarse en este tiempo. Hay 3 causas. La principal, después de las 48 horas, el daño de la barrera hematoencefálica hace que el sodio ingrese al sistema nervioso central y aumente el edema. La segunda, después de esas 48 horas, el cerebro hace un mecanismo de autorregulación y se pierde el efecto de las soluciones. Y el tercero, pues administrar cualquier solución va a aumentar principalmente el cloro y va a generarse una acidosis hiperclorémica, lo cual va a deteriorar al paciente. La segunda recomendación, y es muy fuerte por el estudio CRASH, nunca usar dosis altas de corticoides. Es muy importante evitar esto en el TEC, ¿cierto? Y por último, mantener la glicemia entre 140 y 180 miligramos por decilitro. Es un valor normal de glicemia en el caso del TEC. Ya el paso 11 son las recomendaciones pediátricas, básicamente son las mismas, es ir a un centro especializado de trauma para que se le haga el TAC y monitorizar la PIC, tenemos estos dos. Y manejar la presión de perfusión cerebral en rangos adecuados de 0 a 5 años, entre los 5 a 11 años, y de los 11 años hasta los 15 o 18 años, dependiendo de la literatura, manejarla en 50 a 60. Bueno, ya para concluir, entonces es muy importante saber que el TEC requiere un manejo escalonado, integral, y que según el pronóstico definir qué vamos a hacer con ese paciente. Las soluciones hiperosmolares son un paso muy avanzado en el TEC, por lo cual si yo no he hecho previamente los pasos adecuados, el paciente no me va a responder y antes se va a empeorar y se va a deteriorar. No hay diferencia entre la solución salina y el manitol, ambos son útiles, ¿cierto? Por lo cual pueden utilizarse los dos. Pero si yo tengo un sodio bajo al momento del ingreso del paciente, pues preferir las soluciones de solución salina. Y si tengo un sodio normal y no tengo que estar poniendo infusiones o controles, es mejor utilizar los bolitos de manitol, ¿cierto? Ahora, saber que es muy importante que siempre impactan en 3 componentes, que es reducir mortalidad, reducir la estancia en UCI y el número de intervenciones quirúrgicas, pero que a largo plazo la sobrevida en cuanto a las secuelas no va a mejorar, por lo cual siempre tener un análisis con lupa de qué paciente debo reanimar y qué paciente no debo reanimar o limitar mi esfuerzo terapéutico, ya que esto va a hacer que el paciente se ponga mucho peor. Bueno, y con eso culminamos la charla. Cualquier duda, cualquier inquietud, comentarios, bienvenidos.